General Luis Marcelo Altamirano Junqueira, buenos días, gracias por atendernos tan temprano. ¿Cómo se le va a ocurrir a usted que me voy a olvidar o nos vamos a olvidar de lo que usted hizo por las Fuerzas Armadas, por la democracia y por el país cuando era coronel del Ejército? Y fue de las pocas voces que habló, hubo otro coronel cuyo nombre no recuerdo ahora, cara a cara, virilmente, serenamente, expresando sus inconformidades sobre lo que se denominaba Ley Patiño. Su grado actual es general de brigada, ha estado 36 años en el Ejército, es ingeniero comercial de la ESPE, licenciado en Ciencias Militares, doctor en Educación, equivalente a PhD, tiene una maestría en Ciencias Administrativas de Troy University en Estados Unidos, en Defensa de Estudios Estratégicos de la Universidad de Madras en la India, en Gestión de Calidad y Productividad de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales y un diplomado superior en Prospectiva Estratégica de la Escuela Politécnica del Ejército. Lo destaco para que se comprenda y se valore que hoy los militares de alta graduación en las Fuerzas Armadas tienen una formación integral y no solo castrense. Pero lo más importante, a través de actuaciones como las del general Altamirano, tienen una formación democrática, en la cual las Fuerzas Armadas es una institución de la República del Ecuador, no del presidente de turno, del partido gobernante o de la ideología de moda. Hecho esto, recuérdenos primero qué fue lo que lo motivó a usted a reclamar por esta denominada Ley Patiño. Bienvenido. Carlos, buenos días, le agradezco la oportunidad de hacer conocer a la ciudadanía los detalles que a la final envolvieron el hecho de que se tenga que presentar una demanda de inconstitucionalidad por parte de varios oficiales, de igual forma por parte del personal de voluntarios, tanto en servicio activo como servicio pasivo. Bien, esta demanda yo la presenté el 14 de febrero del año 2017, sin embargo existen algunos antecedentes. Fui parte de una comisión que fue nombrada a inicios del año 2016 para analizar el tema de la situación de la seguridad social militar, cuando yo ejercía las funciones de director de planificación institucional del Ejército. Lideré esta comisión y sin embargo habíamos conocido inicialmente de que no había una propuesta desde el Ejecutivo para la reforma de la seguridad social, lo que posteriormente fue totalmente desvelado, ya que se presentó de un momento a otro, pese a que el Comando Conjunto había establecido direccionamientos claros con la finalidad de presentar una reforma legal que pueda atender a ciertos elementos estructurales con la finalidad de poder asegurar la sostenibilidad de la seguridad social militar. General, ¿quién presentó de un momento a otro ese proyecto en el cual no participaron como querían y qué es lo que básicamente proponía? Inicialmente este proyecto fue presentado por parte del ministro de Defensa de la época, el señor Patiño, y esto se lo hizo posteriormente del terremoto del año 2016. Aquí hay que poner algunos antecedentes porque como parte de esta comisión de la cual formé o fui su integrante y también el encargado directo de presentar al mando los estudios, tenemos que observar de que ya se buscaba presentar una reforma a la seguridad social, sin embargo el gobierno estaba esperando pasar las reformas a la Constitución que se dieron en diciembre de 2015. Posteriormente, cuando quisieron hacer un primer intento, se dio el accidente de los paracaidistas en el mes de marzo de 2016 y esto pues detuvo el proceso unas 3 semanas. Y posteriormente de eso hay el empleo importante de Fuerzas Armadas frente al terremoto que se dio en las provincias tanto de Manabí como de Esmeraldas. Y esto también detuvo los plazos que ellos tenían para presentar esta nueva ley de la cual nosotros desconocíamos por completo. Ya, bien hecho ese antecedente, permítame mostrar dos cosas. Mire, aquí está el inicio de la demanda que puso el general Altamirano ante la Corte Constitucional en febrero del 2017. Veamos la primera hoja simplemente para que se recuerde cómo estaba planteada.
Dice Luis Marcelo Altamirano Junqueira, ecuatoriano con cédula tal, domiciliado en esta ciudad, Distrito Metropolitano de Pichincha, militar en servicio activo. Militar en servicio activo. O sea, puso en riesgo su carrera. Comparezco por mis propios y personales derechos, respetuosamente ante ustedes, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 4362 de la Constitución de la República y en los artículos 74, 75.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, LOC-JCC, presento la siguiente demanda de inconstitucionalidad por razones de forma y fondo en contra de varios artículos de la Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No me voy a quedar allí. Permítame otra recordación general. Porque usted está hablando de lo que hizo, yo voy a hacer oír lo que hizo. En una de esas reuniones, donde estaba el señor ministro de Defensa al frente, así comenzó su intervención cara a cara al general Altamirano y por este rumbo fue. Escuchen. Señor ministro, buenas tardes. Almirante, buenas tardes, señores oficiales generales. Señor ministro, me preocupa, en primer lugar, la mecánica, la que estamos siguiendo, toda vez que usted nos mencionó que a las 4:30 tiene una reunión. Y estimo que esta actividad que estamos cumpliendo tiene una repercusión de aquí a 20, 30, 40 años. Y creo que es fundamental que todos los oficiales, almirantes y oficiales generales podamos intervenir. No sé si el momento de intervenir en el momento que se presenta estos aspectos, o al final va a haber un tiempo necesario para hacer observaciones. Sin embargo, yo quisiera hacer una observación en la lámina anterior y de esta lámina, porque se ha publicitado de que los cambios solo son hacia los nuevos. En primer lugar, señor ministro, la preocupación del mando militar es también sobre los nuevos, porque la institución se construye de generaciones y generaciones. No porque no nos afecta, no tenemos ningún interés en lo que les vaya a pasar. Tenemos un interés en ellos. Y lógicamente nosotros podemos observar que de acuerdo a la propuesta de cálculo de pensión que se mostró en la lámina anterior, le ruego si es posible colocar la lámina anterior, en donde se hacía referencia al articulado que tiene que ver con los nuevos, y en el articulado en donde están exactamente los que estamos en servicio activo, que está incluido una serie de disposiciones transitorias. Si nosotros vemos inclusive con la exposición que se hizo para tomar en cuenta la base de cálculo para el personal de nuevos, eso prácticamente es letra muerta, porque el momento que se le aplique el coeficiente de 10 a cualquier oficial y a cualquier suboficial, estará sujeto a la máxima. Ahí tienen un ejemplo de cómo habló. Sereno, alto, viril, claro, fundamentado, sin ninguna grosería. ¿Por qué no funcionó esa intervención suya? Bien, yo quiero señalar sus antecedentes a esa intervención. En vista que yo tuve prácticamente 2 reuniones anteriores con esta comisión que se había formado de la Presidencia de la República, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Defensa cuando era coronel y todavía no me encontraba calificado para el grado de general. Esa reunión fue bastante, yo diría, incómoda por las cosas que se dijeron sobre Fuerzas Armadas. Yo presidí esa reunión en ese momento con el coronel Ramiro Zúñiga, en ese tiempo la capitán Araceli Campaña, que era la asesora jurídica de la comisión, y estuvo presente el ingeniero Rodman de MISPA. Fue, digamos, atender esta reunión de forma, digamos, urgente e imprevista. El mando militar fue llamado en la mañana del mes de mayo de 2016 y se le fue expuesto un proyecto que era mucho peor, mucho más lesivo que el proyecto que a la final salió. General, para que la gente entienda, antes de pasar con Yolanda, que tiene otras inquietudes para usted, y sin entrar en más especificidades, ¿qué era lo lesivo? ¿En qué sentido esto les hacía daño? ¿Qué pretendía? Bien, en primer lugar, no se respetaba aspectos que son sumamente importantes en un régimen especial, situaciones que tenían que ver con el sistema de pensiones. Las pensiones, por ejemplo, de Montepío. Había una visión de la reducción de las pensiones de Montepío para el personal que ingresaba a futuro y aquellos que se cambiaban, por ejemplo, de sistema. Situaciones como, por ejemplo, la reducción de la pensión de Montepío al 60% en el caso que fallece el militar, ya sea estando en pasivo, o cuando el militar
estando en activo fallece, esa pensión es otorgada normalmente. Vamos más allá, más allá. Ok, ese es un ejemplo. Invalidez o pensiones de retiro. ¿Cuál podía ser la lógica en esta pretensión de mermar sus derechos y sus ingresos? ¿Por qué había este afán? ¿Era ignorancia o desconocimiento del mundo castrense o la intención iba más allá? Yo creo que habían algunos elementos estructurales que tienen que ser analizados en una nueva propuesta de ley. Sin embargo, no se consideraron estos elementos estructurales y se estableció una ley que, en vez de solucionar los problemas que tenía el ISFA, pues le condenaba al ISFA a un sistema totalmente desfinanciado, con la pérdida de ciertas prestaciones inclusive que estaban vinculadas directamente con el crédito, con servicios sociales. Solo para ponerle un ejemplo, no se fomentaba el ahorro, es decir, prácticamente se cargaba al Estado las responsabilidades para mañana, lo que podríamos resumir en una frase tan simple como decir pan para hoy y hambre para mañana. Okay. Entonces se publicitó de una forma, yo diría, perversa el interior de la institución. Se imprimieron una cantidad de folletos desde el Ministerio de Defensa en donde se decía a los soldados, a los cabos, a los tenientes, de que se cambien de sistema con la finalidad de que ellos puedan tener un ingreso en este momento, porque se disminuía el aporte individual de un 23% al 11,45%, lo que significa aproximadamente un 50%. Y eso traía prácticamente la coexistencia de dos sistemas de seguridad social en uno solo. Y lo que hacía es que podía generar inclusive una conflictividad interna, porque, por ejemplo, si yo aporto 2% para el seguro de cesantía y de ese seguro salen los créditos, ya sea quirografarios o se aporta también para créditos de vivienda, las personas que veníamos aportando un 12,5 entre el aporte individual y patronal, lo que iba a generar es una insatisfacción. Como una persona que aporta un sexto recibe beneficios de quienes aportamos 6 veces más. Lleguemos hasta allí y no abundemos más en lo técnico, porque eso lo conocen mejor los que están en el ámbito castrense y los que tienen intereses de este tipo, aunque seguramente nos estarán oyendo con mucha atención quienes están todavía dentro de las Fuerzas Armadas o quienes hayan salido, están en el servicio pasivo y se van a beneficiar de esto que se evitó. Más le quiere preguntar, general Altamirano Yolanda Torres, son las 6:49. General, qué gusto, muy buenos días. A ver, de lo que estoy escuchando en esta conversación con Carlos, estaríamos hablando de un procedimiento que fue muy común en el gobierno de Correa y fue el de dar la percepción o la sensación a la gente de que tendrían un aumento o alguna ventaja a corto plazo, pero sin embargo perdiendo a largo plazo y claro, la gente se acoge a aquello que le puede dar alguna ventaja inmediata. Le digo porque igual fue con los fondos de reserva, por ejemplo, en el Seguro Social, y con algunas otras decisiones que tomaron en donde había una apariencia de que había un aumento salarial, por ejemplo, cuando en realidad lo que había era una disminución a más largo plazo. Esto, ustedes dirían que es en parte lo que pasó como un procedimiento habitual de ese gobierno. Yolanda, le agradezco la pregunta y de igual forma saludo cordial a usted. Gracias. En realidad lo que usted menciona es prácticamente lo que ocurrió. Primero, no se comprendió que la seguridad social es un sistema tripartito, en donde está el afiliado, en donde está el Estado y en donde está el patrón. Lo que se buscaba es reducir las contribuciones del Estado con la finalidad de reducir esa carga que se tiene desde el punto de vista tanto del patrono como del Estado a la seguridad social militar, pero generando un desfinanciamiento que en el largo plazo prácticamente se traducía en una bomba de tiempo. Ahora, yo lo que sí tengo que rescatar, o digamos más bien resaltar para que conozca la ciudadanía. Mire, el procedimiento con el cual se obró fue un procedimiento, desde mi punto de vista, incongruente en el manejo de un tema tan delicado. Mire, en las reuniones que tuve, 2 reuniones previas en el año 2016, cuando era coronel, mire, se dijeron barbaridades de la institución militar.
y se me conminó a firmar un documento en esa reunión que fue presidido por el viceministro de Defensa Nacional, por la Comisión de la Presidencia de la República, por la Comisión del Ministerio de Finanzas y la Comisión del Ministerio de Defensa. Y estas personas que yo nombré antes son testigos de la actuación que tuve en esa reunión. En el momento que se dijo, coronel, tenemos que aprobar esto, porque el ministro Patiño está saliendo a la presidencia de la República para que el presidente haga un anuncio. Yo le dije en ese momento, con todo respeto, pero aquí no hemos discutido, no hemos generado un plazo para comprender realmente la dimensión del problema y buscar a soluciones de las cuales nosotros también estamos conscientes que hay que arribar. Pero yo le dije así, y disculpe que hable en primera persona, pero fueron las palabras exactas que yo no olvido. Yo, coronel Altamirano, no me voy a prestar a firmar un documento de esta naturaleza. Yo me retiro de esta reunión y voy a hacer conocer de la misma al mando militar. Ahí hubo, pues, lógicamente, un momento bastante tenso, y cuando yo me despedí, les dije, aquí me verán ustedes, de coronel retirado en agosto o de general ascendido, pero yo no voy a traicionar mi institución, porque yo estaba ahí en representación de los hombres y mujeres que hacen la institución, de los oficiales y la tropa, e inclusive de aquellos que el día de mañana, teniendo la vocación militar, ingresen a las Fuerzas Armadas. Ya. Entonces, yo creo que había un contexto del cual yo no podía quitarme de encima fácilmente. ¿Cuál fue la consecuencia de esa renuencia suya a firmar el documento? ¿Qué pasó después? ¿Usted fue sancionado por esta actuación? No. Posteriormente, ya viendo el proceso de calificación, yo fui calificado para el grado de general. No quiero hablar en primera persona, pero tengo una hoja de vida impecable. Lógicamente que habían ciertas intenciones desde el nivel político de impedir mi ascenso. Esto no se concretó. Y posteriormente la propia disposición, porque yo tengo los documentos, la propia disposición del ministro Patiño es que se me traslade a Cuenca, porque se me veía como una persona peligrosa, y yo soy una persona profundamente democrática, pero yo no podía permitir de que a la institución militar se la mancille y se la trate de la forma que se trató, independientemente del grado que uno tenga. Sin embargo, se logró cambiar la ley de seguridad social en lo pertinente y en lo que le interesaba al gobierno desde entonces. Tanto así que ahora hace una revisión la Corte Constitucional en donde se revisa este tema. Y no solamente que tiene responsabilidad en ello el gobierno anterior, sino también se le hace una observación a la propia Asamblea que hizo estas reformas. ¿No es así? Claro, mire, frente al agotamiento de los mecanismos institucionales, frente a la capacidad que uno tiene como comandante en hacer conocer a sus subordinados las afectaciones reales de la ley, frente a ese agotamiento, yo pasé lo que se llama órgano regular, de mis inmediatos superiores hasta llegar en ese momento al comandante general del ejército, y les hice conocer que iba a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Situación que me llevó a hacer una exposición en el Consejo de Generales, y en donde se me pidió, por un lado, de que no presente la demanda, por otro lado, había posiciones divergentes, yo diría. Pero son asuntos dentro de casa. Yo decidí presentar la demanda porque yo vi que desde la institución ya los mecanismos se habían agotado. No se había respetado absolutamente nada en el proceso formal para establecer una ley que solucione los problemas que tenía y que tiene la seguridad social militar. De hecho, yo aproveché en el tiempo que se comenzó a publicitar una serie de cambios por parte del Ministerio de Defensa. Yo tenía que viajar a algunas ciudades del país por el asunto de presupuesto militar, en visita a las unidades, y en todas ellas les explicaba las afectaciones, porque créame
que el proyecto original, antes de la presentación del primer proyecto de ley, que también es una trampa, porque mire, se presenta para primer debate un proyecto de 13 artículos que solo tenían una relación con el sistema de pensión y del director del ISPA, que también es desconocer la parte simbólica de una institución militar. Inclusive cuando la ley ya fue aprobada se quiso colocar un director, y yo no digo que un director civil, pero en el momento que se hizo la investigación tenía una cantidad de procesos administrativos y procesos legales. Yo inclusive mencioné en la reunión con el ministro, le dije, discúlpeme señor, nosotros hacemos carrera militar. El asesor jurídico del Ministerio de Defensa para la época tenía una serie de problemas legales, y yo le dije, una persona como esa no hubiese llegado ni siquiera capitán en el ejército siendo asesor legal, con todas esas manchas, diría yo, que tenía esa persona. Es decir, no se respetaba la carrera militar, no se respetaba la especificidad de las condiciones de riesgo que es sometido el militar, no se respetó un procedimiento formal de intercambio de ideas. Sí. Eso me llevó a presentar la demanda, y lógicamente eso trajo consecuencias, que yo prefiero evitar algunas, pero solo para que conozcan. Miren, yo fui detenido en el aeropuerto. A inicios de este gobierno, cuando yo viajaba a Perú en mis vacaciones y estaba siguiendo un doctorado. Y se me detiene porque supuestamente estoy en una lista de Interpol. Y de ahí están todos mis compañeros del Ecuador con los quienes viajábamos. 30 minutos. Y después se me dice de que se trata de un homónimo. Entonces me preocupé, yo dije, voy llegando a Lima y también me van a detener. Y no era eso, sino simplemente que en el sistema había quedado la alerta de impedir la salida del país de una forma ilegal. Eso es ilegal. Bueno, estamos seguros que hubo mucha persecución y atropello en contra suyo, sobre todo en el sistema que en ese momento nos gobernaba. Ahora, todo lo parecido por ustedes, hoy en día, que entrará en vigencia las normas correspondientes a ambos regímenes, anteriores a las reformas, ¿están ustedes de acuerdo con ello? ¿Están satisfechos con esta resolución de la Corte? ¿Todo volverá a como estaba antes de la reforma a la ley Patiño? Yo particularmente no estoy satisfecho con la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Existen algunos puntos que prácticamente desconocen o que no se han aceptado en relación, por ejemplo, a los procedimientos con los cuales fue elaborada esa ley. Por ejemplo, se habla de la participación de los grupos de interés, en donde se dice que sí existió tal participación. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Muy bien, si no están satisfechos, ¿qué sigue en el ámbito de lo legal? ¿Qué procedimiento sigue? ¿O sencillamente esto ya están dadas las cartas y volverá a la Asamblea para su reforma final? Sí, o sea, de aquí es necesario trabajar lógicamente una nueva ley, porque así se lo establece desde el propio dictamen de la Corte Constitucional. Hay que trabajar una nueva ley con propuesta que viene. Ajá. Sí, hay que trabajar una nueva ley. Porque, mire, la ley esconde algunas cosas perversas que fueron posteriormente presentadas en el 2017, antes que termine el gobierno anterior, a través del reglamento a la ley. O sea, la Corte Constitucional debió haber analizado también el reglamento a la ley, especialmente lo que tenía que ver con prestaciones, que tienen que ver con salud, que tiene que ver con prestaciones para invalidez y discapacitados, y las prestaciones del seguro de cesantía. Mire, yo conozco las cifras. El seguro de cesantía tenía 7 años de vida. Y después de 7 años de vida, yo no creo que el Estado va a asumir un monto de 70 millones aproximadamente al año para el pago de cesantías. Entonces hay que establecer regulaciones. Pero el mismo reglamento ya desvelaba justamente los vacíos de la ley. ¿Cómo es que yo, en una norma inferior, establezco disposiciones que debieran haber estado en la ley? Entonces hay que hacer una ley que esté de acuerdo a la realidad del país,
y con un régimen de transición. Porque esta ley, por ejemplo, no es tenía... evidente, sí, es evidente que tanto en la seguridad social, o llamemos mejor seguro social, de la policía, de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguro Social de los afiliados y jubilados, hay muchas reformas que hacer y hay que hacerlo con mucha cabeza y análisis profundo. Gracias, se me acabó el tiempo, vamos con Carlos Vera nuevamente desde Guayaquil. Gracias. General, solo para agradecerle también y destacar su ejemplo. El tema es muy complejo, pero es suficiente lo que hemos desarrollado. Usted ilustró lo que pretendieron hacer en uno de tantos aspectos en las Fuerzas Armadas y las consecuencias que enfrentó virilmente. Hay una cuestión que no entiendo. ¿Por qué se fue del ejército en diciembre? ¿Qué pasó? Bien, hay temas de naturaleza institucional que uno tiene que respetar. La designación de uno es en el nivel de Comando General del Ejército. Es una designación que es potestad del presidente de la República, entonces la respuesta a esa pregunta yo creo que la debe responder el señor presidente de la República. Lo Gracias. que sí le puedo decir es que no hay aspectos éticos, morales o de falta de profesionalismo de mi salida. He sido una persona frontal y quien sabe la frontalidad y el entusiasmo de ver una institución cada vez mejor puede tener costos, y yo creo que es necesario también hacer importantes modificaciones y cambios en Fuerzas Armadas, en el sector defensa, que estén de acuerdo al momento que se vive. Hablaremos de eso en otra ocasión, general. Muy interesantes que podríamos conversar, pero que también son delicados y que uno tiene que tener, lógicamente, la precaución, porque es un tema, lógicamente, que tiene también elementos de carácter reservado. Lo entiendo bien. Mantenga su frontalidad. Le ha hecho un gran servicio a la democracia ecuatoriana, créame, general. Qué orgullo. Buenos días.